comenzar a pesar de que siga ingresando algunas personas. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación acerca de los consejos para la cumbre de SBCC o de Comunicación de Cambio Social y Comportamiento. Soy Jordi Woods y soy director de Cambio Social y de Comportamiento y es un placer para mí poder estar hoy aquí con ustedes y estoy con mi colega Emanuel Cayongo, que también se va a presentar. Sí, Emanuel, adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Emanuel Cayongo y trabajo para BBC Media Action como gerente de proyecto para Uganda. Es un placer poder estar con todos ustedes hoy aquí. Bienvenido. El webinario de hoy tiene por objeto ayudarlos a ustedes a preparar sus presentaciones en primer lugar para todos los que están en este seminario. Felicitaciones por haber sido seleccionados con su abstract. Realmente el proceso fue sumamente competitivo, una competencia muy reñida este año, de modo que espero que se sientan tan orgullosos y entusiasmados como lo estamos nosotros de que ustedes estén aquí. Por eso esperamos que después de este seminario ustedes sientan que están en condiciones de poder preparar una presentación sobresaliente independientemente del formato que ustedes elijan. El tema de este año es el poder de la conexión, reimaginando el conocimiento, la acción y la equidad en un programa cambiante de CBC. Y nosotros les vamos a compartir algunos consejos, pero antes de comenzar quisiera simplemente señalar que estamos grabando este seminario, pero también contamos con interpretación en cuatro idiomas distintos. De modo que, si así lo desean, busquen el botón de interpretación y luego hagan clic en el idioma de preferencia. Y esta grabación y las diapositivas en los cuatro idiomas va a estar disponible en sbccsummit.org/webinar una vez que haya concluido la presentación. Y les pedimos por favor que si tienen alguna pregunta o consulta la compartan en el chat y nosotros intentaremos poder responder todas las preguntas que tengan a medida que avancemos. Veamos cuál es la agenda para hoy, que es bastante simple. Tenemos tres secciones distintas. En primer lugar, vamos a hacer un resumen general de la cumbre de CBCC de 2026, cuál es el tema principal, dónde y cuándo se llevará a cabo. Vamos a ver un poquitito cuál es la estructura del programa y brevemente voy a repasar los cuatro subtemas de la conferencia. La segunda parte en realidad es una presentación muy práctica con puntos y consejos de cómo presentar algunas cuestiones respecto de la accesibilidad y otras cuestiones que les van a ayudar a hacer sus presentaciones y charlas. Y la última parte es un periodo que vamos a tener para preguntas y respuestas. A la izquierda tienen un video de una cumbre anterior que se está reproduciendo en pantalla. Creo que fue en Marruecos. Comencemos entonces por el principio. Aquí tenemos una fotografía también tomada en, en Marruecos en 2022, pero la cumbre de 2026 se llevará a cabo del 22 al 26 de junio en la ciudad de Panamá, en Panamá. Y como habrán visto, el tema es el poder de la conexión, reimaginando el conocimiento, la acción y la equidad en un contexto cambiante de SBCC. Es una reunión de toda la comunidad de SBCC, expertos, investigadores, hacedores de políticas, personas del campo, que se van a reunir todos juntos para poder compartir las pruebas y las acciones y las innovaciones que se vienen dando en nuestro campo en los últimos años. Han sido un par de años sumamente interesantes y valoramos muchísimo su aporte. Me acabo de quedar sin luz en mi oficina. Espero que todos me sigan escuchando. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, nunca nos aburrimos, ¿no? Cuando nos toca presentar siempre pasa algo.
Les decía, Ciudad de Panamá, Panamá, del 22 al 26 de junio. Y va a ser un evento maravilloso, sin ninguna duda. Próxima diapositiva. Aquí tenemos una persona que está presentando en la última cumbre, pero en la cumbre vamos a tener una amplia variedad de formatos que van a incluir presentaciones orales, presentaciones en póster, presentaciones multimedia, talleres para desarrollar capacidades, pero sí quería subrayar las historias de 10 minutos de Ups to Aha, que tienen por objeto celebrar el fracaso de la innovación y vamos a hablar un poquitito más acerca de ellas y de cómo prepararnos para este tipo de sesiones, pero simplemente quería señalar que vamos a tener 79 presentaciones orales, 89 pósteres, 15 presentaciones multimedia, 5 sesiones de UPS, ajá, 31 talleres para desarrollar capacidades, que realmente tiene muchísima demanda, 13 historias de 10 minutos y cada día la cumbre va a estar subrayando un tema distinto de la conferencia y ya vamos a ver un poquitito más de detalle al respecto, pero esto explica que realmente tenemos un abstracts sumamente distintos, incluidos jóvenes con discapacidades, líderes locales y otras personas que históricamente nunca presentaban en conferencias de este tipo. Próxima diapositiva, por favor. Seguramente, como ustedes presentaron abstracts, lo saben, la cumbre va a estar organizada alrededor de cuatro subtemas interconectados. Cada uno de ellos refleja una dimensión crítica, que es una de las prioridades de nuestro campo, y la verdad es que abre toda una amplia gama de posibilidades en cuanto a abordajes, contextos geográficos y distintas áreas. Muy rápidamente voy a repasar cada uno de ellos para que todos tengamos el contexto de a qué nos referimos. El subtema número uno es la conexión y las relaciones. Y la fotografía que vemos ahí es un vendedor de periódicos en una calle o avenida muy transitada de Latinoamérica. Y la conexión y las relaciones, el subtema número uno, tiene que ver con la comunidad y la colaboración. Está centrado en el poder de la confianza, la reciprocidad y la voz colectiva al darle forma a un cambio de comportamiento social y con impacto. Tiene que ver con reformular el liderazgo a través de la comunicación compartida y el cambio en las relaciones. Y esto resulta de la co-creación. Las presentaciones de este tema pueden tener que ver, por ejemplo, con la localización de la acción, distintas historias narrativas que permiten cambiar la mentalidad o que construyen confianza y rendición de cuentas, movimientos sociales, incidencia, líderes jóvenes. Y también la reforma intergeneracional a la que nos referimos, de modo que el marco principal de este subtema es la narrativa liberadora, es una provocación a preguntarnos la historia de quién estoy contando y en beneficio de quién. Ese sería el primer subtema. Próxima diapositiva, por favor. En esta diapositiva vemos una joven con con su cuaderno y el teléfono celular lista para trabajar. Y realmente esta diapositiva nos habla de conocimiento y de evidencias. Y el tema es una invitación a interrogarnos no respecto de lo que sabemos, sino cómo lo sabemos. Y quién define qué es lo importante o qué se considera evidencia en nuestro campo. Creo que buscamos subrayar la ética en la forma de reunir datos y la dinámica de poder. ¿Quién es el experto? Si pasamos a la próxima diapositiva. Vemos que las presentaciones de este tema probablemente abordarán preguntas tales
como cuál es el conocimiento que importa, cómo hacemos para generar y reunir evidencias de forma participativa, cuáles son las dimensiones éticas al recabar y utilizar los datos y cuáles son las innovaciones y la utilización de herramientas o modelos creativos para poder mejorar el conocimiento de la acción y por último, cómo traducimos esa evidencia en acción. El contexto de este subtema de conocimiento y generación es descolonizar las pruebas, es decir, determinar cuáles son las evidencias que debemos valorar y cómo vamos a abordar esta generación y creación de evidencias. Si pasamos al próximo, tenemos una imagen de una manifestación, personas con estandartes y banderas, música, y este es el subtema 3 que es acción e impacto. Y este subtema se centra en cómo la comunicación del cambio del comportamiento social realmente puede modificar el mundo real a través de la adaptación, la inclusión y la urgencia. Hay desafíos sumamente complejos en nuestro mundo que enfrentamos hoy, como el cambio climático, el conflicto y por lo general las transformaciones de los distintos sistemas. De modo que en Acción Impacto los distintos temas que vamos a abordar incluyen, por ejemplo, el cambio del comportamiento social en contextos de crisis, en el contexto del cambio climático, mitigación de conflictos y todas las crisis que estamos atravesando hoy. El segundo son las prácticas interseccionales que tienen que ver con superar las barreras y otras cuestiones incluidas en este subtema serían, por ejemplo, las innovaciones impulsadas por los jóvenes con un verdadero foco en el diseño y la adaptación del cambio del comportamiento social por parte de los jóvenes, ya sea a través del contexto de los medios o de intervenciones del cambio del comportamiento social. El fortalecimiento de los sistemas es el otro elemento y la próxima generación de expertos de SPCC. Esto está arraigado en las experiencias locales y la cultura local y las experiencias de estas culturas locales. El marco tiene que ver con reconocer que nuestro trabajo cada vez más se realiza en el marco de crisis ambientales, sociales y de salud que exigen una respuesta colectiva, coordinada e intersectorial. Ese sería el subtema 3. Y por último, el cuarto subtema, próxima diapositiva, por favor, es inclusión y equidad. Aquí tenemos una imagen de una joven sonriendo. Y esto básicamente dispone el marco de la comunicación. La comunicación no es simplemente un recurso, sino un derecho. Por eso estamos hablando de reformular la comunicación, entendiendo que es esencial para la justicia y para la participación. Y el control sobre la información propia representa esta narrativa y también refleja el acceso equitativo a la información. Si vamos a la próxima diapositiva, las presentaciones del subtema de inclusión y equidad pueden abordar, por ejemplo, la comunicación para la equidad, la manipulación de los medios o desinformación, que ha sido un tema muy importante en los últimos años, la equidad y control digital, el diálogo y la narrativa. Y el rol de la práctica tradicional en el cambio social también. Y la provocación tiene que ver con la tecnología ética y poder pensar cómo aprovecha nuestro campo la narrativa y la inteligencia artificial para poder amplificar la equidad y la inclusión en lugar de reforzar algunos de los sesgos sistémicos existentes. Esa sería una breve reseña de los cuatro subtemas, relaciones de conexión, conocimiento de evidencia, acción e impacto e inclusión e equidad.
Simplemente queríamos repasarlos porque a medida que ustedes definan el marco de su presentación, recuerden que esos son los subtemas que de alguna forma deberían darle forma al énfasis de su trabajo. Sin más, le voy a dar la palabra a mi colega Emanuel, que les va a contar qué es lo que queremos ver en las presentaciones, en los distintos formatos, en el formato que ustedes elijan. Gracias, Jordi. Yo entonces les voy a contar un poquito respecto de cómo deberían ser las sesiones prácticas, es decir, qué es lo que participantes desean ver. O si son un participante, qué es lo que pueden esperar ver en la sesión presentada por un colega. El mensaje principal es sumamente simple. La idea es que una buena presentación no se trata solo de informar lo que uno hizo, sino ayudar al público a comprender rápidamente cuál es la importancia del trabajo que ustedes realizaron, qué podemos aprender de ese trabajo y cómo se integra al campo más amplio de SBSC. En las próximas diapositivas los voy a invitar a que ustedes reflexionen respecto del formato de sus propias sesiones y uno o dos mensajes que ustedes quieren que las personas recuerden después de su charla o después de su presentación. Hay distintos formatos de sesión, simplemente para mencionar algunos. Vamos a tener presentaciones orales y en póster. Vamos a tener paneles con un formato predefinido, exhibiciones multimedia, talleres de desarrollo de habilidades, historias de 10 minutos que cambian el guión o cómo hacemos para fracasar mejor del ups al ajá. Las sesiones o las presentaciones se van a realizar en al menos cuatro idiomas: español, portugués, francés e inglés. Aquí tenemos algunas consideraciones prácticas respecto de las sesiones y de los recursos de cada sala. En cada sala vamos a tener alguna tecnología básica que ustedes necesitarán para presentar, incluido una laptop, un proyector, micrófonos, y también contarán con interpretación en todas las salas, tal como ha sucedido en las cumbres anteriores. Pero lo más importante de todo ello es la necesidad de cargar la presentación a la plataforma antes de que pase el plazo del 1 de junio. Ustedes, entonces estamos convocando a que todos carguen la presentación antes del primero y que no esperen hasta estar en la sala o momentos antes de la sesión. También les conviene llevar una copia de seguridad de su presentación, particularmente si tienen video, audio, fuentes especiales o cualquier elemento de medios. También para los paneles de formato predefinido vamos a permitir que cada uno de ellos tenga su propio moderador. Probablemente cada uno de ustedes ya ha presentado en el pasado, pero simplemente queríamos recordarles cuáles son los elementos claves de una buena presentación. Y la idea es que no llenemos o no completemos diapositivas con información. La idea es lograr una conexión del público con el trabajo que les estamos presentando, que realmente logren entender el valor de las evidencias o las pruebas la experiencia que estamos presentando y que se vayan con algo aprendido, que aprendan algo de esa presentación. Entonces, ¿qué hace que una presentación sea excepcional o extraordinaria? Habitualmente tiene que ser concisa y tiene que transmitir una narrativa contundente, tiene que ser visualmente atractivo, pero algo más importante,
tiene que hacerse la pregunta que se pregunta cualquier miembro del público, seguramente muchos de nosotros cuando asistimos a un taller o asistimos a una conferencia, también estamos pensando en eso. ¿Y qué? Y entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que ser muy claros respecto de la importancia del trabajo que estamos presentando, cuál es el problema al que respondemos y qué se puede aprender de este trabajo. Y esto significa ser selectivo. No necesitamos presentar todo lo que sabemos, simplemente debemos presentar lo que queremos que entienda el público y cuál es el aporte principal que hace el trabajo al sector. Y por último, también necesitamos establecer vínculos explícitos entre el tema de la cumbre y lo que ustedes están presentando. No den por sentado que los participantes van a conectarlo por su cuenta. Demuestren cómo se conecta su trabajo con el conocimiento, con la acción, con la equidad o con el subtema específico que hayan elegido para su presentación. Próxima. Próxima diapositiva. Algunos aspectos de tomar en consideración. Cuando se estén preparando, nosotros esperamos que estas preguntas los ayuden a mejorar su presentación. Por ejemplo, cómo se relaciona con el tema de la conferencia, porque es importante. ¿Cuáles serían las conclusiones principales, una o dos? ¿Cuáles son las implicaciones para los demás? ¿Y cuáles son las implicaciones para el campo de SBC? Pueden usar, de hecho, este test. Si la diapositiva no responde ninguna de estas preguntas, consideren excluirla o simplificarla aún más. Las presentaciones deberían dejar en claro cuál es el objeto y las metas del programa del estudio, de la experiencia o los componentes o métodos principales, cuáles son las lecciones aprendidas y por qué son importantes las conclusiones para los distintos expertos que los están escuchando, los investigadores, las comunidades o los decisores. Próxima. No vamos a ver una por una todos cada uno de los formatos. Sí, vamos a ver uno por uno cada uno de los formatos a continuación. En primer lugar, tenemos las presentaciones orales y en póster. Para las presentaciones orales y en póster, la estructura debería seguir el boceto de su abstracto, comenzar con los antecedentes, luego los objetivos y luego la intervención o los métodos y también compartir los resultados de las lecciones aprendidas y luego cerrar la discusión con las implicaciones o repercusiones para el campo. Todas las presentaciones deberían avanzar rápidamente, no debemos dedicarle demasiado a los antecedentes y en los pósteres. Recuerdo que las personas deben poder comprender el mensaje principal visualmente y rápidamente antes de que ustedes lo expliquen. La clave es que el proceso sea lo más fácil posible. Por ejemplo, ¿cuál fue el problema? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué aprendieron? ¿Y por qué es importante para los demás? Próxima. Vamos a pasar a los paneles de formato predefinido o paneles preformados. La estructura es similar, pero la conexión con los temas del panel adquiere particular importancia. Cada una de las presentaciones debería hacer un aporte a ese tema que es el tema común del panel. La idea, como pueden ver en la fotografía, es que haya varios oradores. Por eso es importante que cada uno de los oradores realmente se conecte con el propósito o con el tema principal del panel. Nosotros los alentamos a comenzar con los antecedentes objetivos, a explicar los enfoques o métodos, compartir los resultados o lecciones aprendidas y luego demostrar en qué contribuye su presentación al tema del panel. Un buen panel es un panel conectado, no presentaciones aisladas o desconectadas una junto a la otra. En la medida de lo posible, les pedimos que lo coordinen con los demás panelistas para que el público realmente perciba ese hilo conductor a través de toda la conversación del panel.
Si hablamos de los talleres de desarrollo de habilidades, el foco es aprender haciendo. Comenzamos con el objetivo de aprendizaje, luego vamos a explicar cuál es el enfoque para poder desarrollar esas habilidades, los distintos métodos y generar este espacio para un aprendizaje práctico. No debería ser una presentación. Alentamos la interacción, la práctica, el trabajo de grupo, las discusiones, una oportunidad para que todos los participantes puedan aplicar la habilidad durante la sesión y que ayude a los participantes a reflexionar respecto de cómo pueden utilizar esta capacidad en su propio trabajo y cuáles son las implicaciones para el campo. Próxima. Para la exhibición multimedia. Este es el producto central, podríamos decir en este caso. Una vez más vamos a presentar los antecedentes objetivos, una descripción breve del material, luego compartimos el material en sí. Es importante recordar que el tiempo debe ser entre 7 minutos de los 15 minutos totales que se pueden utilizar para audio o video. Esto significa que la introducción debe ser muy al punto y muy eficiente. En la medida de lo posible, les pedimos que preparen un clip, un archivo que se pueda reproducir de principio a fin, para para no tener que estar buscando el punto de partida o el punto final durante la sesión, porque esto puede confundir a los participantes. Luego pueden utilizar el tiempo restante para poder explicar los resultados, las lecciones aprendidas y las implicaciones para el campo, siguiendo el formato de las cumbres anteriores. La próxima sesión son las historias de 10 minutos que cambian el guión. Les pedimos que piensen en su presentación como una historia, no como una presentación. El énfasis es en su voz, su experiencia y la perspectiva que ustedes aportan al campo. Una historia debería comenzar con el planteamiento del problema, luego describir la idea principal, la experiencia o la innovación y cerrar con las implicaciones o repercusiones para el campo. Las mejores charlas siempre desafían el pensamiento tradicional y despiertan un interés por parte de la audiencia, con una idea memorable que todos recuerdan. La última es cómo fracasar o fallar mejor de Loops al ajá. El objetivo es poder aprender honestamente de aquello que no funcionó. Eh, Creo que esta va a ser una de las sesiones más interesantes donde la gente va a compartir sus fracasos. En el formato apunta a explicar el fracaso de forma constructiva, de forma útil, ¿no? Aquí necesitamos explicar el contexto, explicar claramente cuál fue el fracaso, explicar qué fue lo que no funcionó y luego dar un poco más de detalles. ¿Por qué fue importante ese fracaso? ¿Qué es lo que se aprendió? ¿Qué es lo que se podría haber hecho de otra manera? ¿Qué es lo que aprendimos, no? Las presentaciones más importantes en este punto no se limitan al fracaso, sino que convierten, traducen esta experiencia en recomendaciones prácticas para que otras personas puedan evitar estos errores y diseñar mejor. Aquí tenemos algunos de los formatos distintos en los que pueden realizar sus presentaciones. Y ahora le voy a devolver la palabra a Georgie. Muchísimas gracias, Emma. Sé que es un montón y los invitamos a que sigan compartiendo sus preguntas y vamos a tratar de responder a todas las preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Simplemente quería referirme un rato al arte de presentar. Aquí tenemos una mujer que está presentando en el escenario y probablemente
se habrán dado cuenta de que yo vengo describiendo todo lo que hay en pantalla y este es uno de los consejos que quería compartir con ustedes. Para aquellos que tienen algún problema de visión o que no necesariamente ven bien, uno de los consejos de accesibilidad que quería darles es que se aseguren de contar qué es lo que estamos viendo en pantalla para que aquellas personas que tienen problemas de visión puedan comprender un poquitito mejor qué es lo que les estamos mostrando. Les voy a compartir 13 consejos para que la presentación sea atractiva, interesante, no solo que sea buena, sino que realmente logre atraer el interés del público. Me parece que los primeros tres que son sumamente importantes son dar el contexto de nuestra historia. Antes de empezar siquiera con la primera diapositiva, pregúntense, ¿qué es lo que quiero que recuerde el público cuando salga de la sala? No cinco, uno. Y todo lo que ustedes incluyan en la presentación tiene que contribuir a ese mensaje principal de la historia que ustedes quieren que recuerden. El consejo número dos es aclarar qué es lo particular, lo único de su trabajo. Esta cumbre atrae a personas de todo el mundo, realmente de campos sumamente diversos. Hay muchas personas que trabajaron en campos similares. Por eso es importante destacar cuál fue su abordaje, cuál es su contexto y cuáles fueron las conclusiones. Díganlo claramente, díganlo desde el principio. Esto es realmente lo que caracteriza mi trabajo. Y en tercer lugar, bueno, casi no lo digo, ¿no? Pero no lean diapositivas, cuenten una historia. El público puede leer todo lo que ustedes pueden leer y si ustedes simplemente van a leer, ni siquiera necesitan estar ahí. Si ustedes son los presentadores, las diapositivas deberían apoyarlos, pero no reemplazarlos. Próxima diapositiva, por favor. Aquí tenemos una fotografía de una discusión de panel. ¿Cuáles son los consejos de 4 a 6? Bueno, básicamente cómo diseñar la presentación. El número 4 es preferir las imágenes sobre las palabras. Una imagen poderosa, un diagrama, una visualización de datos puede transmitir muchísimo más que muchísimo texto. Y esto me lleva al punto que les explicaba antes, cuando tenemos un diagrama o una imagen, cuéntenle al público de qué se trata. Esto es súper importante en un contexto multicultural y multilingüe, porque las imágenes son mucho más poderosas que el texto, particularmente para una persona que quizá está leyendo en su segundo o tercer idioma, ¿no? El punto número 5 nos dice que la claridad exige sacrificio, con lo cual saquen, no agreguen. El instinto siempre cuando estamos entusiasmados con aquello que vamos a presentar es seguir agregando cosas y agregando cosas. Yo hago todo lo posible por resistirme, hagan lo posible por hacer lo mismo. Yo sé que es difícil tomar esas decisiones, pero pregúntense, si elimino esta diapositiva, ¿mi mensaje principal se ve afectado? Si la respuesta es que no, bueno, no necesitan esa diapositiva. Y sé que hubo una pregunta respecto a la cantidad de diapositivas. Sé que nosotros no les dijimos un límite de diapositivas, pero pregúntense, ¿es esencial esta diapositiva? Y el sexto consejo es utilizar viñetas en letra grande. No utilicen párrafos. Las diapositivas no son documentos para que uno lea, sino que simplemente es para que el público lo pueda leer en segundos, porque si no el público va a estar leyendo y no los va a escuchar. Y una vez más, la cuestión de accesibilidad, vamos a utilizar viñetas. Le pedimos que el tamaño de fuente sea un mínimo de 24, pero idealmente aún más grande para que lo puedan leer todos. Y asegúrense también de que haya un contraste fuerte. No pongan, por ejemplo, texto gris claro sobre un fondo blanco. Asegúrense de que sea efectivamente legible. Los consejos de 7 a 9. Aquí vemos a una mujer al micrófono con un público muy grande. Calculo que esta persona está haciendo una pregunta. El número 7 es el que a mí más me cuesta, que es hablar despacio. Cuando ustedes sienten que están hablando demasiado lento, bueno, traten de hablar incluso más lento, porque
solemos apresurarnos cuando estamos nerviosos o cuando un tema nos apasiona, pero va a haber muchas personas que van a estar escuchando y al igual que en esta llamada tenemos interpretación y los intérpretes necesitan un paso natural y medido para poder transmitir lo que ustedes están contando con precisión, con lo cual traten de hablar despacio, e incluso más despacio. Y en el mismo sentido, recuerden respirar. Suena bastante obvio, pero la respiración puede ser una técnica sumamente valiosa en su presentación. Tómense un minuto, respiren. No solo es útil desde el punto de vista fisiológico, sino también que nos ayuda a entender qué fue lo que dijeron y tratar de transmitir el punto que ustedes están planteando. Y el consejo número 9, ustedes tienen que saber exactamente cuánto dura su presentación en las diapositivas anteriores. Desde el abstract, ustedes saben cuánto tiempo tienen para presentar, de modo que tienen que saber cuál es la duración de la presentación y siempre contemplen un tiempo adicional al final, porque tenemos una agenda bastante ajustada. De modo que por consideración a los demás presentadores necesitamos que cada cual respete su tiempo, porque si no, le sacamos también tiempo para la participación del público, para que las personas puedan, por ejemplo, hacer preguntas, de modo que registren el tiempo y contemplen un tiempo adicional, como les decía. Próxima diapositiva. Aquí tenemos una persona en el escenario presentando con diapositivas. Y estos son consejos para una presentación atractiva. Nosotros queremos dar una imagen profesional. El consejo número 10 es revisar la gramática. Le pedimos a un colega o un amigo que lea nuestra presentación. Hoy tenemos tecnologías increíbles. Pueden utilizar la inteligencia artificial, pueden utilizar todas las herramientas que tienen a su alcance para poder buscar errores tipográficos, porque realmente afectan la credibilidad y el mensaje que ustedes están intentando transmitir. El consejo número 11 es evitar los acrónimos y las siglas. Nosotros en el campo de la salud pública hay muchísimas siglas y acrónimos. Sé que suena como una ironía casi decir que los eviten para la cumbre, pero es algo que un acrónimo o la sigla se entiendan mejor que el nombre completo. Pongan el nombre completo. Tenemos muchísimas personas de distintos lugares, de distintos contextos, y si tenemos demasiadas siglas, demasiados acrónimos, se dificulta. Por eso, siempre es lindo escuchar la palabra completa. Y el consejo número 12, mantengan el contacto visual. No estén mirando las notas, no estén mirando las diapositivas en pantalla. Hagan contacto visual con las personas de la sala. Sabemos que eso es lo que más miedo nos da, las personas que nos están mirando, ¿no? Pero también es una de las herramientas más poderosas que nos permiten conectarnos con las personas y presentar el trabajo que estamos realizando. Una vez más, el tema para este año es el poder de las conexiones, de modo que conéctense con el público cuando están presentando. Próxima diapositiva y probablemente el punto más importante de todos ellos es la práctica, práctica, práctica. Y aquí tenemos una foto de un podio que está listo para que presenten todos. Practiquen, 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 practiquen su presentación, practiquen su exposición, asegúrense de sentirse cómodos para que las personas realmente entiendan la totalidad del mensaje que ustedes desean transmitir. La verdad es que nada sustituye a la práctica. Practiquen las transiciones. Practiquen aquellas áreas donde pueden realizar recortes, practiquen la respiración, contacto visual, práctica. Y sé que quizá para muchos de ustedes estos son consejos conocidos, pero la verdad es que siempre sirve recordar los consejos. Creo que ahora tenemos tiempo para preguntas y respuestas y también podemos darles más detalles sobre algunos de los temas que hablamos hoy. La próxima diapositiva. Bueno, ¿y ahora qué? Emanuel, me parece que estamos a cargo los dos de esta sección, ¿no? Sí, respecto de la hora que la idea es, en función de la representación de Jordi,
La idea es prepararnos para Panamá, preparar las presentaciones, asegurarnos de elegir las mejores imágenes que transmitan nuestra historia, que las presentaciones realmente cuenten lo que estamos presentando. Y les recomendamos a todos que en la medida de lo posible le pidan a un colega o a un amigo que mire la presentación o en algunos casos pueden hacer presentaciones conjuntas. Sí, próxima diapositiva. Los próximos pasos para todos los presentadores serían que hagan un borrador de su presentación, que pidan la opinión de coautores o de colegas, como decía Jordi, y también practiquen, practiquen, practiquen. Y asegúrense de poder realizar la presentación dentro del tiempo provisto para ello. Y también de enviarla antes del 1 de junio, dentro del plazo. Las instrucciones para el envío se las enviamos por correo electrónico. Antes de la presentación, es importante que analicen el programa definitivo que les debería estar llegando próximamente para saber en qué momento van a presentar, para asegurarse de llegar siempre 15 minutos antes a la sala donde deban estar, para chequear que esté todo funcionando correctamente, particularmente a los que tienen sesiones en escuelas o alguna otra sesión. Traigan una copia de seguridad de la presentación por si hay algún inconveniente con la tecnología. Bien, tenemos también kits de herramientas para los oradores que están disponibles en el sitio web de la cumbre. Los invitamos a todos a repasarlos al realizar la presentación y también a medida que se preparan para la cumbre. Muchísimas gracias, Emanuel. Me gustaría agregar algún par de conceptos adicionales que quizá hayan surgido en las preguntas, pero simplemente quería decirlo también. Hay muchas personas que probablemente quieran saber cuándo les vamos a confirmar en qué momento van a tener que hablar, el horario, etcétera. Bueno, estamos tratando de enviar un correo hoy o mañana con los horarios, pero les vamos a pedir por favor que sean flexibles y que se conecten al perfil que generaron para la cumbre, porque seguramente va a haber modificaciones a medida que se acerque la fecha y probablemente tengamos que hacer algún cambio, obviamente. Vamos a hacer todo lo posible por tener capacidad de respuesta y por ser lo más flexibles posibles. Vamos a estar enviándoles un correo electrónico con la presentación y todo lo demás. Em, y incluyan un enlace a las redes sociales porque todo el mundo quiere saber cuándo van a hablar, ¿no? Y otra cuestión que mencionamos también en el chat es que todas las sesiones, independientemente del formato, contará con un moderador. Y si ya están allí, muchísimas gracias. Si no, les pedimos que se ofrezcan porque necesitamos moderadores.
Y si ustedes llegan temprano pueden hablar con el moderador y pueden asegurarse de que estén cargados todos los enlaces que ustedes compartieron. Y por último, otra cuestión que quería mencionar, sé que había una pregunta en el chat respecto de las plantillas. Vamos a tener plantillas disponibles en el sitio web de la cumbre. Los invitamos a que las utilicen, si bien no tienen obligación de hacerlo, pero sí les pedimos que utilicen todos los consejos de esa sesión para asegurarse de que las presentaciones sean accesibles, porque el componente de accesibilidad para quienes están presentando utilizando PowerPoint. Microsoft tiene una funcionalidad fantástica que les permite llevar a cabo una revisión de accesibilidad, van a revisión y les da muchísimos consejos para mejorar la accesibilidad de su presentación. De modo que estas son algunas cuestiones adicionales que les quería mencionar. Creo que nos quedó un poquito de tiempo para algunas preguntas adicionales. Emanuel, no sé si querías agregar algo. Quizás simplemente alentarlos a todos de la importancia de invitar a otros colegas a la sala, de modo que el kit de redes sociales debería ayudarlos en ese sentido para que haya más personas asistiendo a sus sesiones. Gracias. Ahora sí podemos pasar a preguntas y respuestas. Sí, y sí, traten de compartirlas en preguntas y respuestas. Veo muchísimas preguntas muy buenas. ¿Me pueden confirmar si el 1 de junio es solamente la presentación del borrador o pueden especificar hasta qué fecha podemos presentar la versión final? La verdad es que nosotros queremos que presenten un borrador lo más final posible el 1 de junio. Sé que parece demasiado pronto y me pueden corregir en el chat si así lo desean, pero creo que va a existir la posibilidad de modificar ese borrador. No sé hasta cuándo van a poder editarlo en el sistema Drifter. No sé si alguien quiere responder eso. Dimensión y tamaño de los pósteres. Toda esa información debería estar disponible o debería haber un enlace en el correo electrónico que ustedes recibieron. Les vamos a pedir que en cuanto a esas cuestiones consulten el sitio web. Creo que Ashley está respondiendo de manera indirecta a eso. Para la sección de presentación de pósteres, ¿cuántos pósteres o de diapositivas podemos presentar? ¿Tiene que ser una única página o múltiples? Creo que es una sola página. Sí, una. Y hay muchas de las preguntas que se pueden responder con el enlace que les compartimos a las pautas para la elaboración de presentaciones. Probablemente no podamos responder todas las preguntas aquí, pero sí tenemos un plazo para cada uno de los formatos. Bien, para las historias de 10 minutos de cambio del guión. La presentación se va a proyectar, la tenemos que cargar. Sí, necesitan cargarla, pero también la pueden traer en un pendrive, en una memoria externa. La tienen que cargar, pero también pueden traer esta memoria externa como copia de seguridad. Jordi, sí, la verdad es que hay tantas preguntas. Hay una pregunta que tiene que ver con las presentaciones multimedia, si tiene una presentación de PDF. También tenemos una serie de 5 videos. Podemos generar una PowerPoint, Google Slides, presentación de Canva con todos los videos o podemos cargarlos PDF individualmente. Dentro de lo posible, yo incluiría una única presentación, pero ustedes van a tener la posibilidad de cargar los videos.
a la máquina de forma separada, pero sí traigan una copia de seguridad en una memoria externa, en un pendrive, por las dudas que la presentación sea demasiado grande, traten de tener una copia que les permita transmitirlo. Tenemos otra pregunta respecto a las historias de 10 minutos. Si va a haber teleprompters en la sala. No va a haber un teleprompter, pero ustedes pueden hablar de la diapositiva como en cualquier otra presentación. Es un formato narrativo y traten de que las diapositivas sean lo más visuales posibles para contar la historia. Y no sé si se va a grabar absolutamente todo, pero sí los aliento a todos a que graben o que le pidan a un colega que grabe sus presentaciones. Vamos a tener un proyector, etcétera, y todos los equipos necesarios a tal efecto. En cuanto a la preferencia de PowerPoint o Canva, yo lo dejo a criterio de cada presentador. Siempre que sea un software soportado por cualquier computadora, no hay ningún inconveniente. Cualquiera de estos dos estaría bien. Y alguien preguntó si se iba a compartir la grabación después de cada sesión. Hay tantas preguntas buenas. Les agradezco muchísimo todas las preguntas y consultas. Sí, las presentaciones orales van a tener un tiempo de 12 minutos. Bien, aquí tenemos una buena recomendación que tiene que ver con reunir todo. Hay muchísimas preguntas en el chat y en preguntas y respuestas, con lo cual creo que lo que vamos a hacer aquí es junto con la presentación, quizá vamos a tratar de documentar todas las preguntas que tenemos y bueno, sí, tomamos nota de todo ello y lo vamos a tener listo para poder cargarlo. Tenemos otra pregunta respecto del idioma para poder realizar la presentación oral, si es mejor el inglés. Como les dije, va a haber 4 idiomas distintos, con lo cual cualquiera de ellos está bien. Creo que en cuanto al idioma, asegúrense de que van a presentar en otro idioma que necesita traducción. Asegúrense de indicar que van a necesitar interpretación durante la sesión. Obviamente queremos que cada uno presente en el idioma que se siente más cómodo, porque no tenemos la posibilidad de presentar en todos los idiomas, pero sí a los idiomas que estamos traduciendo hoy también. ¿Podemos tener dos presentadores para una investigación o tiene que ser uno solo? Creo que es uno. Sí, si tienen colegas en la sala, una de las formas de hacerlo, o si quieren traer a otras personas, las presentaciones son de 12 minutos, pero vamos a tratar de que sea lo más interactivo posible. Si hay personas que ustedes quieren invitar, las pueden invitar a su presentación. Y
la última cuando se va a compartir la agenda, como mencionaba Georgie. Nosotros esperamos poder compartirla en algún momento del día de hoy, de modo que sería en cualquier momento a partir de hoy, es decir, el programa que tiene la agenda para las sesiones. ¿Y cuánto tiempo va a tener cada presentación? La idea es que seamos lo más rápidos posibles, porque va a haber tanta gente visitando los pósteres, pero como dijimos anteriormente, los pósteres deberían ser elocuentes, deberían hablar por sí solos, sin necesidad de presentación. Respecto del tema de los pósteres, una vez más, vamos a volver a muchas de estas cuestiones. La presentación de pósteres, si están presentando, probablemente lo van a presentar muchas veces a muchas audiencias distintas, de modo que no tienen un tiempo específico, sino un determinado periodo de tiempo donde ahí el quien presenta va a estar ahí para responder preguntas acerca del póster, ¿no? Sé que estamos llegando al final. Quisiera agradecerles muchísimo a todos por haber asistido a este seminario web y como decíamos anteriormente, vamos a intentar recopilar todas las preguntas que se formularon y que no logramos responder y poder consolidarlas, compilarlas. Esperamos verlos a todos en Panamá y realmente esperamos que esta sesión les haya resultado útil a todos. Les pedimos que visiten el sitio web, la página web de la cumbre, porque hay muchas de estas preguntas cuyas respuestas se encontrarán allí, pero nosotros vamos a tratar de transmitirle la respuesta de la forma más clara posible. Muchísimas gracias una vez más por estar todos hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Emanuel, por haber co-presentado conmigo y muchísimas gracias a todas las personas que participaron de la organización. Gracias a los intérpretes también. Sin más, me voy a desconectar y les deseo a todos que tengan una semana